Muy bien. Entonces yo tengo, bueno, estoy grabando. Traten de no utilizar la aplicación de grabación. Esto es la aplicación Teams. Y hacemos la presentación de la materia. Es bueno, un resumen de lo que vamos a llevar. Y física, la sigla es física 102, teoría es con física básica 2, nuestro paralelo B. Mi persona es Edwin Flores. Los horarios vamos a hacer lunes a jueves, teoría, de 12 a 15:30. Y va a haber lo que es auxiliar. Le corresponden los días viernes, sábado. Mismo horario. Hasta ahí estaríamos de acuerdo, el horario, lunes a jueves, de 12. Va a haber un receso a partir de la 1:30. Yo sé que es pesado, unos 15 o a media hora, para que puedan eh, compartir algún refrigerio o almorzar. Es el tiempo. Y en esa primera parte, bueno, los contenidos que vamos a presentar es la primera parte, que es un capítulo, vamos a ver así, clasificar, es estos dos capítulos, que es hidrostática, hidrodinámica, ¿no? Este es un capítulo que nada más es mecánica de fluidos. Viene lo que es elasticidad y movimiento ondulatorio. Hasta aquí tenemos que dar nuestro primer parcial. Digamos, podemos pintar de un color. Este sería nuestro primer eh, parcial, ya, el primer capítulo. Vamos por un capítulo 3, que es temperatura y cantidad de calor. Pero en realidad va a ser, vamos a ponerlo como este tema, como un tema de dilatación térmica. Vamos a poner térmica. ¿Sí? Capítulo 4, bueno, ahí vamos a ver también transmisión de calor o transferencia de calor. Ahí vamos a ver métodos de transmisión de calor. Y estaríamos dando, bueno, es un capítulo, son varios capítulos, viendo la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. Entonces ahí vamos a ver cómo ver las materias, estudiar un poquito la materia en los estados, estado gas. Estos capítulos que estoy marcando, teníamos que dar como un segundo parcial. Este es un poco más largo, bueno, ambos son largos, muy amplio el tema. Y este sería nuestro segundo capítulo. Con tu cloro. Ese sería el segundo parcial. Y finalmente, para el último parcial, el capítulo 7, hablemos de esto, creo que han visto un poco, es nada más la fuerza eléctrica, ley de Coulomb, campo eléctrico, potencial eléctrico, ¿no? Aquí la vamos a resumir solamente como ley de Coulomb. Ya es el capítulo que nada más hablamos de la fuerza eléctrica. Entonces, aquí vamos a ver fuerza eléctrica o ley de Coulomb. Y veamos capítulo 8, que es el campo eléctrico, ley de Gauss. Yo creo que aquí han llevado hasta aquí, algunos han llevado un curso prefacultativo, y potencial eléctrico, capacitancia, y circuitos eléctricos en corriente continua. Entonces, la última parte, estos últimos capítulos va a ser nada más electricidad, pero ya con algunos circuitos, pueden ser combinados, pero en este caso vamos a tratar de, por las definiciones, por definición, todo esto va a ser ya por definición. Entonces aquí va a haber algo de que todo relacionado en forma diferencial e integral, ¿ya? Entonces estos últimos capítulos serían
el examen final, ¿ya? Entonces, el examen final no va a ser de todos los capítulos que me he mostrado. Entonces, van a ver que solamente va a ser, son 2 capítulos, primer parcial. Entonces, estos de aquí son 2 capítulos. Y el segundo parcial, 4 capítulos, parece que son largos, pero no, tampoco son tan largos. Solo se han separado. Creo que estos van juntos. Creo que es aquí esta parte. Y bueno, la termodinámica podría ser en un capítulo, pero van a ver que lo voy a separar en 2. Y la parte de electricidad, que es electricidad, o electrostática y electrodinámica. Aquí se resume lo que es electrostática y electrodinámica. También vamos a estudiar un poco ver circuitos eléctricos, que es muy importante, ver sus equivalencias y algunas definiciones. En todo este contenido, digamos, no lo vamos a hacer en forma, va a haber fórmulas, va a haber definiciones, va a haber conceptos y algunas leyes. Y algunas leyes se los va a demostrar en forma diferencial, es decir, como el cálculo 1 o integral. ¿Ya? Y algunos problemas no siempre van a ser usando la fórmula. Hay algunos capítulos que no es necesario utilizar mucho la integral, ¿no? O la derivada, digamos, de una función. Solamente el concepto, algunas fórmulas. Entonces, hasta aquí tenemos los contenidos. Iríamos a la parte de bibliografía. Yo tengo bueno, física para estudiantes, Shermansky es un libro. Hay tomos 1 y 2, ¿no? Mecánica, calor, sonido, Frank Scher, y física, tomo 1 y 2. En uno de los tomos ya está todo lo que he mencionado. Es Resnick, Holiday, y esto les va a servir bastante para su laboratorio. Es más completo esta física que estoy mostrando, estos libros que marco, el Szymanski y el Holiday, para la parte de teoría en laboratorio, ¿no? Pues les va a servir bastante más completo. Después hay un texto que es con persona, es también física básica 2. Les voy a dar un texto, bueno, no se lo pone aquí. Les voy a dar un texto que he elaborado con el ingeniero Lucio Mamani. Entonces ahí también les voy a pasar la teoría y los ejercicios ya resueltos. El libro lo voy a separar por capítulos para este curso. Les va a tener teoría y ejercicios resueltos, que va a ser útil para que ustedes también puedan, no solamente con los ejercicios que yo vaya resolviendo o vaya como ejemplo, les dé algunas pautas, ¿no? Vamos a la última parte, que es la evaluación. En la evaluación, bueno, aquí me puede tal vez corregir, tal vez podamos saber. Es 2 exámenes parciales, bueno, no tiene que ser unos 100, son 2 exámenes parciales, 60, y el examen final es 30, ¿no? Y prácticas, en realidad solo va a haber 2 prácticas, ¿ya? 2 prácticas aquí. El parcial, ¿por qué 2 prácticas para el primero y segundo parcial? Va a haber tiempo, va a haber un cronograma que vamos a cumplir. Es porque la última semana no nos va a dar tiempo, es casi el examen final son como 4 o 5 clases, bueno, son 5 clases, perdón, 5 o 6 clases, no nos va a dar mucho tiempo para poder realizar este examen, ¿no? El último capítulo. Entonces solo voy a constar la primera práctica y la segunda práctica, ¿ya? 2 prácticas, para el primero y segundo parcial. Entonces, en esta última parte no les voy a exigir, ¿no? Va a haber auxiliatura, es que no auxiliar, no sé si está auxiliar, pero nos va, según estos días, se va a presentar el auxiliar. Él me va a colaborar también en la revisión de las prácticas y para que podamos ver. Entonces, a ustedes como grupo, yo voy a asignar, les decía, un texto, una guía de problemas resueltos, tanto de teoría y ejercicios resueltos. Obviamente vamos a elaborar conjuntamente con el otro paralelo una práctica, ya sea general o por paralelo. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta? No, ingenieros, todo claro. Está claro, ¿no? Algunos que están cursando, y si son los nuevos, esta materia es bien importante, porque lo van a ver en sus carreras.
Les decía, todo lo que es, claro, han estudiado lo que es física 1, bueno, movimiento, las causas de esas fuerzas, ¿no? Algunas propiedades, ya ustedes han visto como una dinámica del punto, se llama dinámica de la partícula o punto, seguro han visto lo que es dinámica del cuerpo rígido. Entonces ahí van a ver algo con mecánica, ¿no? Pasante que es sólido, el sólido más que todo, ¿no? Han visto como un estado de la materia como un estado de sólido, ¿no? O sea, una materia que no se va a deformar, una materia, un cuerpo que no se deforma, un cuerpo que tiene la forma, no importa la variación de una temperatura, calor, o, no, entonces hemos visto que ese sólido mantiene sus propiedades geométricas. Ahora, en este curso vamos a ver un poquito algo, básicamente a este curso, vamos a estudiar todos sus conceptos. Vean que aquí solamente el capítulo es bien amplio. Ustedes van a ver algunos textos más adelante, pero lo vamos a ver más básico. Hidrostático y hidrodinámica. Y van a ver, esta es la base, digamos, lo que es, lo que también se llama ingeniería hidráulica y sanitaria. Por ejemplo, este principio también te ayuda a lo que es oleohidráulica, sistemas neumáticos, ustedes para ver por qué funciona un freno, un sistema de freno, ya sea neumático, hidráulico. Esta es la base, ¿no? Obviamente hay otras cosas, propiedades como la viscosidad, un fluido, cómo puede fluir en un proceso industrial o operación unitaria. Aquí también van a ver algo de elasticidad, movimiento ondulatorio, van a ver esta parte es amplio también, ahí vamos a ver qué es comportamiento de algunos materiales, cuando está sometido aquí, por ejemplo, la ley de Hooke, vamos a ver algo de ley de Hooke, y ondas transversales, efecto Doppler, que este efecto es bien importante a lo que es, bueno, hay este movimiento, ¿no? En aplicaciones para medir, ¿no? La velocidad, por ejemplo, velocidad de un automóvil, hay varias aplicaciones, ¿no? Y ahí van a ver temperatura, dilatación, calor, ¿no? Este es el concepto de que se maneja, ya entramos a lo que es energía. Ustedes han visto energía como, la definición de energía es amplia, ¿no? Vamos a ver más adelante, es muy amplio desde el punto de vista, ¿no? Desde cada área, es muy amplio la definición de energía. Ahí vamos a ver cómo transformar, aprovechar esa energía y generar trabajo, por ejemplo, ¿no? Y ahí es la fuerza eléctrica, básicamente la fuerza eléctrica, electricidad, ¿no? Bien importante, ¿no? Si ahorita no tenemos electricidad, no estamos comunicados, ¿no? Para que se encienda su computadora o, por ejemplo, las baterías, ¿no? Ahora que está de moda las baterías en un celular, y ahí está, ¿no? Entonces, bien amplio es esta materia, es amplio. Tratamos de ver como un concepto que tiene su concepto, algunos tienen ley, y hay que aprovechar ese concepto en alguna aplicación en la ingeniería. Ahora entremos a la primera parte de la presentación. Eh, Ingeniero, disculpe, sí, dime. ¿nos podría pasar el documento de Claro, contenido? compartir. Ya. La plataforma, antes de entrar a la teoría, lo voy a compartir al Teams, los archivos. Lo voy a separar por capítulos. En el Teams maneja lo que es canal, han visto, ¿no? Canal, dice. Entonces ahí lo voy a colocar ya. No se preocupe, el contenido y la presentación. No va a ser solamente presentación PowerPoint. La teoría tal vez está bien para presentación PowerPoint. Lo que vas a hacer, los ejemplos, lo voy a hacer en una pizarra, bueno, que es una pizarra, no pizarra así con video, sino para que puedas facilitarles, ¿no? No se preocupen en eso, lo vamos a hacer. Buenas tardes, ingeniero. Sí, Disculpe, con respecto a los exámenes, ¿será de manera virtual o presencial? y es virtual y semipresencial, pero me aseguro que va a ser virtual porque está sujeto a vicedecanato, lo que yo creo que aquí unas semanas ya van a volver las autoridades, entonces van a ya definir la siguiente semana, o bien estos días ya posiblemente ya definan, es más posible que sea virtual, ya estos primeros parciales, van a ver, va a estar sujeto a lo que es a las, como los casos, ¿no?
de los casos de contagios, ¿no? Que hay del COVID. Entonces, no les puedo decir que va a ser presencial. Yo supongo que va a ser virtual, ¿no? Entonces, no, va a haber comunicado en forma general para todos los grupos, ¿no? Si, ya, no se Está bien, preocupe. gracias, ingeniero. Tal vez alguna consulta más que tuvieran, no sé. Bien, si no tienen consultas, podemos continuar. Este tema de ruidos, bueno, se estudiaba más antes, muy amplio, pero veamos este campo de la estática. Vamos a ver la primera parte de mecánica de fluidos. Entonces, para ver un fluido, van a escuchar este termo fluido, parece sinónimo de líquido, ¿no? Bueno, es casi lo mismo, pero van a ver la diferencia entre fluido y líquido, ¿no? Entonces, ¿qué esta definición de fluido, no? Y veamos antes de entrar a lo que es un fluido. Ustedes van a ver que la materia, por ejemplo, la materia es nada más, está formado por las cosas que nos rodean y siempre va a tener lo que es masa y esta masa ocupa un volumen en un determinado espacio. Y la masa ustedes han visto como una cantidad de materia que tiene un cuerpo. A la vez también, si está sometido la masa a un campo gravitatorio, hemos definido como el peso. La unidad que miden ustedes en kilogramo. Pero de la masa de la materia, podemos dividir, van a ver que la materia lo podemos dividir en pequeñas partículas, ¿no? Y ahí hacer su división hasta llegar a una estructura atómica. Y el volumen de esta materia, ustedes lo van a ver, que es nada más, es el espacio que ocupa un cuerpo y su tamaño. Nosotros podemos medir esto en metro cúbico, litros o pie cúbico, ¿no? Entonces la masa, van a ver que nada más es, van a ver que la materia que ustedes van a ver, ahora vamos a ver en qué estado está esta materia. El estado generalmente podemos trabajar es en estado sólido, líquido, gaseoso. Se ha estudiado lo que es sólidos. Ustedes van a ver que hay sólidos que son como partícula, o sea, con una partícula, y les decía que hay sólidos con un cuerpo o forma. Entonces aquí vamos un poquito ya más entre lo que es forma. Tienen volumen y una forma fija. Que los líquidos tienen un volumen fijo, pero su forma cambia. ¿Ya? Estos son. Y estado gaseoso no tienen ni un volumen ni una forma fija. Entonces ahí vamos a ver la estructura de un sólido. Vean, la estructura es uniforme, vean que es más uniforme, en el caso de un hielo. En cambio el líquido, vean que tiene algo de movimiento en la estructura atómica. Y vean que el gaseoso, vean cómo se mueve la partícula, en qué dirección. Movimiento lineal, rotacional, vibracional, ¿no? O sea, tiene todos los movimientos. Y ahí van a ver más adelante lo que son los grados de libertad. Y ahí vamos a ver solamente cómo es el comportamiento de las partículas en un estado sólido. Vean que no es más, parece que aparentemente no se mueve, ¿no? Pero estructuralmente algo se desplaza, ¿no? Líquido, vean cómo es el desorden que tiene. Los líquidos solamente, vamos a ver que tienen la forma del recipiente que los contiene. Y vean el gas, los enlaces entre partículas, bueno, entre los átomos, perdón, los átomos, es variante, ¿no? Ahora, vamos a ver algo de la materia, cambios de la materia. Entonces, esto vamos a ver como estados de la materia, ¿ya? Sobre estados de la materia. Ahora, los cambios de la materia pueden ser físicos, cuando la composición no cambia. Por ejemplo, el físico es, tenemos una sustancia que es el agua, H2O, ¿no? Al congelar el agua cambia de líquido a sólido, pero sigue siendo agua. Sigue habiendo agua, pero
cambio el físico, el químico, cuando la composición cambia, por ejemplo, al combustionar o quemar el papel, primero tenemos papel y después hay cenizas y humo. Entonces la materia aquí cambiamos, ¿no? Entonces, ya nos cambio este físico, puede cambiar de hielo, agua, bueno, de agua a estado líquido a sólido o sólido líquido. En las mezclas, esto es importante, las mezclas es la unión de dos o más sustancias, pueden ser homogéneas, heterogéneas, ¿no? Ejemplo, podemos ver, son mezclas, son las mezclas en las que no diferenciamos las sustancias, las homogéneas, ¿no? Homogéneo, esa palabra se recuerda, homogéneo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sencillo, leche más un plátano, más azúcar, ustedes pueden hacer un licuado, ¿no? Una mezcla homogénea. O sea, yo agarro una porción ya de este vaso, van a ustedes sentir el licuado, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. En cambio, las heterogéneas son mezclas en las que sí diferenciamos las sustancias. Ejemplo, uva, frutilla, cereza. ¿No? Y ahí van a ver, se forma una ensalada. Usted puede comer ya sea la cereza, bueno, eso no se está, acá está mezclando, pero aquí no se, estas pueden diferenciar la frutilla, si agarras, o la uva, por ejemplo, ¿no? Entonces, se forma una ensalada. Ahora, vamos a ver esta parte importante, cambios, esto es lo base. Les comento que los cambios del estado de materia lo vamos a ver más adelante, cómo vamos a ver más adelante esta parte, pero antes ya no son tres, les comento, ya no son sólido, líquido, gas. Entonces ahí puedo, como una tarea, ya son 4 hasta 5 estados. Entonces esto es lo más moderno. Ahorita esto es lo base, pero trabajamos con esta base: sólido, líquido y gas. Y el otro llamado plasma, no lo vamos a ver todavía ese. Pero veamos con esta base de sólido a líquido. Si quiero pasar de un estado sólido a líquido, ustedes van a llamarle fusión, ¿no? Y si quiero pasar la inversa de líquido a sólido, solidificación. De líquido a un estado gas, ahí entre paréntesis vapor llamamos vaporización. Y de gas a líquido, condensación o licuación. Y de gas a un proceso, vean, de gas, ¿cómo puedo llevar a un proceso a sólido? Sublimación inversa o sublimación. Vean que aquí este método de sólido a gas, o sea, en un instante determinado o un determinado tiempo, ese es un proceso un poco complicado, vean, analizando así. Entonces, para llevar este proceso hay que añadirle calor o extraer calor, nada más a este proceso, ¿no? En esta parte de gas vamos a tener mucho cuidado, más adelante lo voy a mencionar, cuál es la diferencia entre un gas y vapor, o sea, son sinónimos también, pero vamos a ver como una sustancia, claro, como sustancia ideal, vamos a llamarlo como gas, pero si yo quiero ver un poquito a lo que es un poquito más profunda a gases reales, entonces ahí vamos a entrar la diferencia entre qué es un gas y vapor, ¿no? Se parecen sinónimos, ¿no? Ahora entremos al tema, que es nuestro tema, que son los líquidos, que en este caso llamaremos fluidos, ¿ya? Entonces, como hemos mencionado, la mayor parte de la materia lo hemos descrito en tres estados, ¿no? O en tres fases, que son sólido, líquido y gaseoso. Y ahí veremos la definición de un fluido. Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles y las paredes de un recipiente que los contiene. En el cambio de forma de un fluido, la posición que toman las partículas varía, ¿ya? Aunque ante una fuerza aplicada sobre ellos, pues justamente llamamos, supuestamente fluyen, ¿ya? Ahora, desde otro punto de vista, podemos agrupar en forma conjunta a los gases y a los líquidos. Vamos a asociar, ¿bien? Bueno, agrupar a gases y líquidos y le vamos a denominar fluido. Entonces, la palabra fluido proviene del latín fluere, que significa fluir o manar. Los fluidos fluyen, por ejemplo, para adquirir la forma del recipiente que los contiene.
Y los sólidos no comparten esta propiedad. ¿Ya? Entonces, realmente veamos un fluido al llenar en un recipiente, por ejemplo, el caso del líquido, el caso de un gas, por ejemplo, gas en un recipiente, por ejemplo, gas medicinal, gas GLP, ¿no? Bueno, GLP no, el gas natural, etcétera, ¿no? Y viene en la forma de esta forma que tiene un cilindro y tiene una forma en las curvas, ya no son esquinas, sino tiene forma curveada. Entonces ahí vamos a ver, este es un caso de gas, aquí puede ser un tanque GLP o también puede ser líquido, gasolina diésel, ¿no? Más adelante van a ver por qué tiene esta forma los gases, ¿ya? Van a ver por qué le pregunto, ¿por qué tiene esta forma de esfera? ¿Y por qué no tiene el gas? Puedo meter en un recipiente cilíndrico o un recipiente cuadrado, ejemplo. Entonces, eso tiene una explicación, lo veremos más adelante, por qué tiene esta forma esférica. Entonces, yo al ver esto, yo sé que solo contiene gas, y no si lleno de líquido, es desaprovechar. Entonces, este recipiente solo es debido a que soporta una fuerza, y esa fuerza es debido a la presión de los líquidos y gases. Entonces, en resumen, vamos a hacer esto. Un fluido toma la forma y volumen del recipiente que lo contiene. Los líquidos, ahí vamos a ver esto, son incompresibles. Es decir, a la fuerza externa yo no puedo reducir su volumen, ¿no? Ese líquido, no lo podemos reducir. Y su densidad no varía con la temperatura. Y los gases sí son compresibles. Su densidad varía con la temperatura o es muy sensible a la temperatura, ya al cambio de temperatura. Estos, veamos que hemos visto al líquido y al gas. Hasta aquí hemos visto líquido y gas. Veamos una propiedad de los fluidos. Hablamos de la densidad. La densidad, hemos visto que puede de un gas puede variar debido al cambio de temperatura. Pero veamos que la densidad, una propiedad importante de cualquier material, es su densidad y define como la masa por unidad de volumen. ¿Ya? La masa por unidad de volumen, o si agarro un diferencial de masa, es decir, un cuerpo, le agarro un pedacito pequeñito de la masa en un determinado volumen. Y esta densidad tiene que ser la misma que esta, ¿no? Ejemplo, dos objetos con masas y volúmenes diferentes, pero con igual densidad. Ejemplo, tengo una llave de acero, y un clavo. Dice bien el término, llave de acero y de acero. O sea, mismo material. Ya la pregunta dice, son diferentes masas, que este tiene más partículas, ¿no? Si ven, tiene más masa, tiene más partículas, también tiene volumen, ¿no? Ahora vamos a ver. La llave y el clavo están hechos de acero, de manera que tienen igual densidad, ¿ya? Solo por eso, esa propiedad dice, ¿no? Ahora, dice, ¿no? Ahora, habríamos que cumplir esto, ¿no? La masa puedo medir, el volumen también puedo medir en un vaso precipitado sumergiendo, y voy a obtener la densidad en laboratorio, ¿no? Igual lo mismo, puedo sumergir en un recipiente, un vaso, donde puedo medir volumen, puedo obtener su masa, volumen, y haciendo este cociente a esa operación, obtengo también la densidad. Pero como me dices, mismo cero, entonces solo la forma cambia, ¿no? Al final son de misma densidad. Entonces, en el sistema internacional vamos a manejar el kilogramo por metro cúbico, ¿no? Kilogramo metro cúbico. Algún momento vamos a manejar el gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Aquí vamos a manejar. Entonces, nuestra unidad, la densidad es la letra ρ, densidad kilogramo metro cúbico, la masa, volumen y sustancia. Entonces, ya sea para sólidos o líquidos, también comparte esta propiedad, ¿ya? Para sólidos o líquidos también se comparte eso.
Aquí una tabla de densidad de algunas sustancias comunes. Ustedes van a ver que la densidad, como dice, masa por unidad de volumen. Imaginen ustedes, hipotéticamente, tienes 1 metro cúbico en el aire, ejemplo, el aire. Dice, en 1 metro cúbico, alrededor, bueno, 1 metro cúbico contiene 1 kilogramo de aire, ¿no? A una atmósfera 20 grados centígrados. Vean que aquí 1,20 kilogramos en 1 metro cúbico. ¿Ya? Otras sustancias, bueno, ya vamos a entrar como aire, luego etanol. Aquí vamos a tomar este valor, 0.81 por 10 al cubo, es decir, 810 kilogramos metro cúbico. El benceno, por ejemplo, puede estar como 0, bueno, multiplicando esto nos sale 900 kilogramos metro cúbico. El hielo, ven aquí, el hielo es agua, ¿no? Creo que el hielo es agua, es 920 kilogramos metro cúbico. Y el agua en forma, vean, está a 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces vean que la densidad del hielo es menor que la densidad del agua, ¿no? O sea, la agua de sal, agua del mar, ¿no? O con agua de sal, es un poco más denso, vale 1030 kilogramos metro cúbico. Y ahí está, nuestra sangre, 1060 kilogramos metro. Vean que aquí son líquidos, ahí vean el concreto, que es aproximadamente 2000 kilogramos metro cúbicos, un poco más denso, aluminio, 2700. Y ahí entramos, el más, uno de los, vamos viendo que va subiendo la densidad, de ahí viene lo que ustedes dicen, tiene harto peso, ¿no? O sea, es más denso, 7800 kilogramos metro cúbico. Pasemos a otra materia aquí interesante, entonces el cobre. Y van a ver que el cobre cuesta, no es barato el cobre, 8900 kilogramos metro cúbico. Vean la plata, 10.000, sería 10.500 kilogramos, ¿no? Y ahí entramos uno que es el famoso mercurio, el líquido, 13.600 kilogramos metro cúbico. El oro y el platino, vean que son valores muy elevados, ¿no? 19.300 kilogramos metro cúbico. Ustedes ya se imaginan que 1 kilogramo de metro cúbico, si quieren, lo van a ver en un puñito. O sea, pero es denso, ¿no? Esa parte. Si yo quiero saber 1 kilogramo de oro, ¿cuánto creen que ocupa? Ocupa poco espacio. Imagínense, es tan denso que ustedes 1 kilogramo lo van a ver como en un puño. Abren la mano, su mano, extienden, hacen como un puñito, y eso es 1 kilogramo, ¿no? Alguna vez yo he visto yo lo he manejado. No, manejar ese es como un puño, es pesado. Nos vamos a contestar como referencia siempre el agua. El agua este es como referencia, ¿no? Menor a 1000 son más livianos, mayor a 1000 van a ver que son más pesados, ¿no? El agua, ven aquí, dije que era 1000 kilogramos metro cúbico, ¿ya? Nosotros podemos expresar esto como 1 gramo por centímetro cúbico. Obviamente que es una transformación, ¿no? Llevar los gramos a kilogramos, los centímetros cúbicos a metro cúbico, entonces nos tiene que dar esta relación de 1000, ¿ya? Se van a acordar, son 1000. Entonces un ejemplo puedo hacer aquí. ¿Qué pasa si yo quiero llevar por ejemplo, 13.600 kilogramos metro cúbico? Lo que quiero llevar gramos centímetro, me daría 13,6 gramos por centímetro cúbico. Esto van a tener mucho cuidado, ¿no? La transformación. Entonces, tenemos como líquido el agua, como referencia un líquido. El agua para nosotros es un fluido, también consideramos que tiene la forma del recipiente que los contiene. Eso habíamos visto como una definición. Ahora, todo parte en este término. O sea, todas estas materiales o sustancias, vamos a referirnos respecto a ya sea líquidos o el aire, ¿no? Veamos esto, densidad relativa. Tanto sólidos y líquidos, vamos a referirnos solamente para
respecto al agua. La densidad relativa de una sustancia es la relación existente entre su densidad y de la otra sustancia de referencia. Entonces llamamos ρ sub R y la densidad llamamos esta densidad X, llamamos de cualquier sustancia, ¿no? Medimos con la densidad de esta densidad de referencia, generalmente es el agua, ¿ya? Entonces, esta densidad relativa, recordemos que es una densidad relativa, es adimensional, no tiene unidad, porque aquí está en kilogramo metro cúbico, aquí también tengo que manejar en kilogramo metro cúbico, entonces me da, las unidades son, no tiene unidades, ¿no? El peso específico. Se llama de peso específico a la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. Gamma es el peso respecto al volumen. Esta primera relación. El peso, debido a este campo gravitatorio, ustedes saben que tiene masa, contiene masa por la gravedad, es el peso, ¿no? Y si ustedes, el mg dividido m por gravedad dividido entre el volumen, si relaciono masa sobre volumen, nos da densidad. Entonces, el peso específico estamos demostrando que es igual densidad por gravedad. El peso, como es, veamos aquí, ¿qué unidades tiene? Les quería preguntarles. Veamos que el primero veamos que es Newton por metro cúbico. Entonces, peso específico estamos demostrando que también es Newton metro cúbico. W mayúscula es el peso, Newton, y G es la gravedad, metros por segundo cuadrado. Ahora aquí vamos a tomar como referencia 9.81, ¿no? En algún caso dirán 9 en La Paz o en el Alto 9.78. Y aquí quiero entrar un poquito. Habíamos hablado de la densidad del aire, vamos a ver más adelante esto. La densidad del aire tomamos como 1,20 kilogramos metro cúbico. Este valor es con respecto a nivel, a una atmósfera, dice a nivel del mar, que está a nivel del mar. ¿Qué pasa si yo estoy en Cochabamba o en La Paz? Voy subiendo hasta la Ciudad del Alto, por ejemplo. Esta presión va disminuyendo. Entonces, de modo que al disminuir esta presión, también la densidad tiene que variar, disminuir. Entonces, la densidad de aquí, imagínense, ustedes están respirando oxígeno a través del aire, ¿no? Es decir, en el aire, en el ambiente que están, es en un ambiente abierto, hay 1.20 kilogramos en un metro cúbico. Pero aquí en La Paz ustedes solo deben llegar al 0.7 kilogramos en un metro cúbico. O sea que aquí te cuesta un poquito aspirar, tienes que aspirar un poco más para introducir oxígeno. Es lo que les pasa a los que viven a nivel del mar. Su pulmón está acostumbrado a una cantidad, aspira un volumen, pero ese volumen que aspira no contiene la suficiente cantidad. Entonces ahí van a ver esa relación que a ellos cuesta respirar, digamos, respiran y sienten que no hay suficiente oxígeno, ¿no? Entonces van a ver que esta densidad del aire depende de, más adelante vamos a ver esto, depende de la presión atmosférica, ya, el lugar. Y esta presión atmosférica depende de la altitud sobre el nivel del mar. Veamos un ejemplo de que es, por ejemplo, veamos un poquito de unos ejemplos. Ustedes ya lo han visto, veamos los repasos. Hace un cubo sólido mide 6 centímetros de lado y tiene una masa de 0,583 kilogramos. ¿Cuál es su densidad en kilogramo metro cúbico de densidad relativa? Al hablar de un cubo, ya me está dando la arista, esto sería la arista, me imagino que puedo calcular con esto el volumen y tengo masa, entonces podemos calcular de esta manera, ¿no? Entonces podemos definir la densidad es masa por volumen. La masa lo tenemos, el volumen se puede calcular. El volumen de un cuerpo de arista A o lado A, es A al cubo. Entonces es un cubo, imagínense que es como el dado, ¿no? Los dados o cubo. Al hacer ese cálculo, bueno, introducimos la masa, el arista es A, 0,06 al cubo, haciendo operaciones 2.699 kilogramos metro cúbico. Si pide la densidad relativa, nos va esta misma densidad
calculado es la densidad X, llamaremos una densidad de este cuerpo. Lo dividimos respecto a la densidad del agua, directamente, como referencia, ¿ya? La densidad con referencia. Pues les decía, hay dos densidades, una respecto al agua y otra respecto al aire, ¿no? En este caso vamos a hacer siempre con el agua. Entonces, la densidad relativa es la densidad calculada con respecto al agua, ¿no? Está en micrómetros, cancelamos las unidades, y haciendo operación nos sale 2,7, bueno, adimensional, ¿no? Es la manera de calcular, ¿no? En algún caso. El otro ejemplo dice, una esfera sólida de hierro tiene un radio de 2 centímetros. ¿Cuál será el valor de su masa? La densidad de hierro, hay un término, perdón, disculpar este término. La densidad del hierro, generalmente le llamamos acero, ¿ya? Ese término acero es hierro, ¿ya? Es de 7,9 gramos por centímetro. Bueno, en este caso se asemeja, si nos dicen hierro, ya 7,9 gramos centímetros. El acero 7,8 gramos por centímetro. Entonces tomaremos este valor, nos dan los datos. El volumen de una esfera es nada más esta fórmula. Tenemos radio, 4/3 pi por radio al cubo. Tenemos que calcular, dice, podemos despejar, ¿no? Tenemos la densidad, entonces puedo despejar la masa, ¿no? Vamos a ver la definición de la masa. Densidad, masa por volumen. El volumen pasa a multiplicar y me queda la ecuación 2. La ecuación 2. Entonces, al reemplazar 1 en 2, 1 en 2, está ρ 4/3 pi por r cubo. La densidad del hierro, 7,9. Veamos las unidades. Estamos trabajando aquí en centímetros y gramos. Entonces, no es necesario que transforme a kilogramo o metro cúbico, ¿no? Entonces, haciendo esta operación, tenemos el radio, reemplazando densidad, la masa es 264,73 gramos. Este es nuestro valor de la masa de esta esfera sólida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si dijeran esfera hueca? Entonces, igual, lo mismo, solamente la forma de la esfera hueca y la diferencia de radios, ¿no? Aquí R externo y R interno. Este es un programa que se hace en el laboratorio, bueno, se hace en el laboratorio, bueno, en química también se hace. Nada más es el introducir en un tubo que contiene un líquido y nada más sumergir, ¿no? O sea, entonces dice, se tiene un trozo de metal que para saber si es plata pura, primero se pesa obteniéndose una masa de 420 gramos. O sea, primero calculamos con una balanza esa, ¿no? Bueno, aquí que un detalle voy a poner para no confundir. Bueno, aquí ustedes conocen aquí van a tener mucho cuidado. Pesa, ¿no? O sea, estoy midiendo la masa, estoy midiendo una balanza. Ustedes no están pesando, no es el peso, bueno, entre mucho cuidado, ¿no? Entonces la masa es lo que me da la balanza eléctrica, la balanza, 420 gramos. Después se sumerge en una probeta que tiene agua, ¿ya? Esa probeta, ¿ya? Probeta. Al sumergir el trozo de metal en la probeta, el nivel del agua cambia este es el volumen, ¿no? Inicial, de 1100 centímetros cúbicos, o cc, llamamos, a 150 centímetros cúbicos, o cc. ¿Cuál es la densidad del metal? Está preguntando. La densidad, como referencia, dice la densidad de la plata es de 10,5 gramos centímetros cúbicos. Entonces me está pidiendo, si este trozo de metal que me quieren verificar con esta prueba de densidad, dice, si llega a este valor, podemos decir que es plata. Pero si no obtengo este valor, quiere decir que es otro metal, ¿no? Que me están dando, me piden. Entonces, para encontrar el volumen del cuerpo sumergido en una probeta, vamos a hacer como la diferencia de volúmenes, ¿no? Primero, voy a ver exagerado, una probeta es un tubo largo, ¿no? Si ustedes recuerdan, algo así, ¿no? Nada más tiene divisiones. Yo de cero, claro, está medido a escala de centímetros cúbicos. Entonces va a marcar un valor como ejemplo, para que va a marcar 110 centímetros cúbicos. Y si yo sumerjo ese trozo de metal sobre esta probeta que tiene agua,
Van a ver que se va a desplazar el volumen hasta alcanzar un volumen, en esta lectura, ¿no? Alcanza la lectura hasta un volumen de 150 centímetros cúbicos. Entonces, ¿yo qué voy a saber? Entonces, yo como no sé que no sabemos que es una esfera o es cubo, dice es un trozo, no sabemos una piedra, por ejemplo, ¿no? Una piedrita. Como no puedo calcular por geometría, entonces esta diferencia de volumen desplazado es igual al volumen de este trozo, nada más. Entonces, delta B, calculamos, volumen final 150 menos 110. Esta variación de volumen del agua se iguala al volumen desalojado por este trozo. Se llama 40 centímetros, es 40 centímetros, ¿no? Está haciendo la operación, es 40 centímetros cúbicos. Ahora, la densidad, por definición, es masa por volumen. Teniendo la masa, que era, aquí se mide en una balanza, 420 gramos, y el volumen es en centímetros. Entonces, haciendo esta operación, sale 10,5 gramos por centímetro cúbico. Entonces, puedo comparar este valor. Si este valor dice como referencia, la densidad de la plata es 10,5 gramos, entonces puedo afirmar que sí es plata. Entonces, ellos quieren saber cuál es la densidad del metal y quieren verificar si es plata. Entonces, yo también puedo decir, tengo el valor 10,5 y puedo asegurar que es plata, ¿no? Este es el método para hacer el método de desplazamiento, o sea, con una probeta, ¿no? Un tubo, para ver, por ejemplo, puedo también determinar un trozo de oro, por ejemplo. Podemos ver si es oro, por cobre, metales que se asemejan, ¿no? Pero hay un detalle aquí. ¿Qué pasa si había porosidad? Es decir, en ese trozo no sabemos si hay un aire adentro, atrapado. Entonces, ese es el problema, ¿no? En este método, digamos que no te va a dar exacto si hay porosidad o huecos dentro, ¿no? Ya no me va a dar este valor aproximado. Puede que me varíen, ¿ya? Y pueden ustedes ver, veamos este último ejemplo, determina el peso y el peso específico de un cubo de acero cuya densidad es de 7.850 kilogramos metro cúbico y la masa del cubo es de 715. Me piden el peso y peso específico, es decir, W y gamma. El peso del cubo, veamos así, es el peso, masa por gravedad. Tienes masa y la gravedad tomamos como 9.8, ¿no? Nada más es eso. Y el peso específico, en una ecuación hemos dicho, ya sea el peso por unidad de volumen o es el peso específico es densidad por gravedad. En este caso habla de, bueno, del acero, ¿no? Entonces poniendo gamma sub acero, ¿no? Densidad del acero. La densidad del acero nos dan, en este caso, nos dan aproximadamente 7.850 kilogramos metro cúbico. Entonces, al multiplicar esto, nos tenía que dar este valor. Ahí van a verificar, les decía hace rato, el peso es newton metro cúbico. Entonces, sacamos, igual, por esta fórmula también vamos haciendo dimensional, kilogramo metro cúbico, aquí metro por segundo cuadrado, ¿no? Si hacemos esta relación, agrupamos kilogramo metro por segundo cuadrado, es newton, y ahí está el metro. Por tanto, el peso específico es 77.008,5 newton metro cúbico. Ahora, en resumen, hemos visto solamente una de las propiedades del fluido. No he mencionado lo que es otras propiedades, ¿no? Solamente esto en base. Nunca olvidar esto, el peso de una sustancia, ya sea sólido o líquido, masa, gravedad, y la densidad, definimos masa por unidad de volumen, y la densidad relativa, Rho sub R, densidad de una sustancia con respecto a
de una densidad de referencia, en el caso de agua, y el peso específico, ¿no? Puedo usar el peso por volumen, masa por gravedad, volumen, o igual a densidad por gravedad. Aplicamos por la gravedad. Entremos a este tema. Este mismo tema es ¿qué es presión? Al principio mencioné, ¿no? Los fluidos ejercen, bueno, están contenidos, tienen la forma del recipiente del que los contiene. Entonces imaginen, ¿no? Que ya sea el aire atmosférico o un líquido, van a ejercer una presión, o bueno, en este caso una fuerza sobre las paredes que lo contiene, del recipiente. Entonces, presión bastante, vamos a ver este término, uno puede decir es sinónimo de fuerza. Cuando hablamos de sólidos, por ejemplo, ustedes veían una fuerza aplicada a un bloque sólido, por ejemplo. Entonces, ahí aplicamos fuerza y esa fuerza genera un desplazamiento, ¿no? Pero aquí vamos un poquito a relacionar qué pasa en un líquido. O sea, cuando tú quieres aplicar una fuerza a un líquido, a un gas, o sea, tu fuerza no es tan sencillo, ¿no? Van a ver que no es tan sencillo. Entonces, para eso yo necesito ver esta relación de presión. Nada más vamos a ver esta definición. La presión se define como una fuerza por un área unitaria, donde la fuerza F es la fuerza, se entiende como la magnitud de la fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie del área. Entonces, tengo una superficie. Entonces, aplico fuerza que es perpendicular a esta superficie, llamamos presión, ¿ya? Y si agarro un pedacito de área, o sobre esta área aplicamos un diferencial de área. Igual, vean, en forma diferencial, algunos dicen la derivada de la fuerza respecto al área, pero no, en forma diferencial es, ya la pregunta era esta. La fuerza es, que les preguntaron esto, es, la fuerza es un vector, y la presión es un vector. Esa pregunta se los dejo. ¿De dónde sale? Si esto pasa a multiplicar, ¿qué me daría aquí, no? O sea, pregunto, no hay, recuerden que no hay división entre vectores. A ver, pregunto ahí. O área. Entonces más adelante vamos a ver esta parte. Demostrarles de dónde sale esto. Entonces solamente veamos en forma escalar. Esto vemos como presión. Es fuerza por unidad de área. Y la presión se define como Newton metro cuadrado, que está en pascales. Vamos a ver, pascal es sinónimo de Newton metro cuadrado en el sistema internacional. La fuerza manejamos en newtons, el área en metro cuadrado. Existen otras unidades en el sistema inglés, es el PSI. Vamos a manejar bastante, la PSI. Libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Sistema técnico, kilogramo fuerza metro cuadrado, o es kilopondio, es kilogramo fuerza, llamamos es kilogramo fuerza, es kilopondio metro cuadrado. Y finalmente en dinas por centímetro cuadrado. Entonces puedo bastantes unidades, pues otros sistemas podemos manejar la presión. Entonces vean que al final son unidades de fuerza sobre unidades de área. Ahora aquí hagas este ejemplo. La presión de un fluido, nos concentramos en un líquido ya. La presión de cualquier dirección, o sea, agarramos un elemento diferencial, es decir, imaginen un cubito pequeñito, o sea, este recipiente contiene un líquido. Imaginen hipotéticamente un cubito. Entonces, ese cubito está aquí. Ponemos así, sumergido. Un cubito pequeño. Verán que hay una presión perpendicular sobre su área, perpendicular sobre esta pared lateral, esta pared y por abajo. Entonces, la presión, esta flechita indica que es presión. La fuerza, ¿no? La fuerza sobre el área es presión, ¿no? Recuerden, fuerza sobre área, presión. Entonces, dice, la presión en cualquier dirección
en punto dentro de un fluido en reposo, es decir, este líquido es inmóvil, es la misma en todas las direcciones, es decir, la presión en esta cara, en esta cara, en esta carita es la misma. Ejemplo, cuando sumerge un buzo, la presión a este lado, a la presión lateral hacia abajo es la misma, o en todas las direcciones. Aquí no siempre puede ser en todas las direcciones, puede ser en esta dirección, así, en todas las direcciones que sea perpendicular a su cuerpo, es decir, a tu forma. Ahora, la presión de un fluido. Este caso, ejemplo, hay varias definiciones. Agarramos un recipiente, es una forma que contiene un líquido, que está lleno hasta una altura H. Entonces, este líquido, este recipiente contiene un líquido que tiene una altura H, nada más, ¿ya? Hipotéticamente, agarren como un, ¿qué es esta forma de tubo de sección cuadrada? Hagamos, o una sección, como un tubo. Agarramos un tubo. Y este tubo, obviamente, tiene un peso hipotético. Imagínense que este tubo de esta sección A, llamamos, sección A es el área, lo llevo a mi mano, hipotéticamente. Imaginen que esa cantidad lo llevo a mi mano. ¿Y qué vas a sentir vos? Tú vas a sentir el peso que ejerce sobre tu palma de tu mano. ¿Ya? Sobre tu palma de tu mano ejerce ese peso. mg, ¿ya? Masa, gravedad, todo eso. Y ahora yo puedo calcular este volumen. Recuerden que el volumen es área transversal por su altura. Entonces ya tengo el peso, tengo el volumen. Entonces, partiendo de esta definición, el presión es fuerza por unidad de área. Entonces, la fuerza que tú más o menos estás sintiendo, esa fuerza es el peso, que es masa por gravedad. Por otro lado, la masa es densidad por volumen. Y el volumen, no olviden que hemos dicho área transversal por H. Entonces, introduzco esto. Esta ecuación es masa, gravedad, es el peso. Entonces, la fuerza había sido, la presión que ejerce este líquido sobre mi mano es peso sobre, perdón, el área, ¿no? La masa es densidad por, aquí me falta completar, densidad, volumen. Y el volumen es área por altura. Lo que estoy marcando representa la masa, ¿no? Y gravedad. Y si yo cancelo el área por el área, me queda esta ecuación, que es solamente es la densidad por altura y gravedad. Entonces la presión depende de un fluido, solo depende de la altura y densidad. Ahora, la densidad, esta ecuación que dice, a más altura, mayor es la presión, la columna. Ahora aquí uno va a decir, yo puedo aumentar el área. Puedo aumentar el área, ¿no? Ahora, ¿puedo aumentar el área total de esto? Solo me dice, la densidad de una sustancia es constante. La gravedad es constante. Lo que sí puede variar es H. Si varía H, varía la presión. Y si veamos aquí, esto puedo ordenarlo, sacarlo aquí. La presión es linealmente, es una ecuación lineal, perdón. La presión es una ecuación, es una función lineal, mejor dicho, ¿ya? Entonces la presión depende de la altura. Entonces es una ecuación lineal. Veamos en el otro caso, la presión atmosférica. Así como el líquido no lo hemos estudiado, esa fórmula anterior, acuérdense solamente esto, la presión que ejerce, bueno, vamos a llamarlo así, de esta columna, la presión de un líquido o de un fluido es de su densidad por su altura y gravedad. Veamos el caso de la presión atmosférica. Esta presión atmosférica está constituida por aire como toda sustancia, es atraída por el campo gravitatorio terrestre, es decir, la atmósfera es su peso, podemos decir que tiene peso, pero en algunos momentos se desprecia el peso mismo, ¿no? Entonces aquí ya estamos considerando ya que la atmósfera sí tiene peso. Y al tener peso, digamos, la atmósfera es un fluido de varios kilómetros de altura. ¿Ya? Que producto de su peso ejerce una presión atmosférica. Disminuye
con la altura. Veamos este gráfico. Este es el nivel del mar. A nivel del mar vale 0, a nivel del mar es 0 metros. Yo aquí voy a ver, no sé si se notan aquí una columna. Yo estoy aquí ubicado a nivel del mar. Y aquí veo una columna sobre, imaginen que por encima de ella hay una columna vertical. Ya, vertical. Y tú soportas toda esta cantidad de, llamamos de aire, pero es tan grande, ¿no? Hasta arriba, ¿no? Y vas a ver que estamos a menor altura, o decir, a nivel del mar, o a menor altura. Esta columna, vean aquí, este H que hemos mencionado, es más grande. Entonces, aquí vas a soportar mayor presión. Ven aquí, en toda dirección. De arriba, lateral, en toda la dirección, es la misma. Estas flechitas ni que la fuerza de la, bueno, fuerza o presión en todas las direcciones es la misma. Ahora, si yo me voy subiendo a nivel del mar, verán esta misma columna sobre mi vean la columna, la altura disminuye. Esta altura, columna de aire, sobre mi persona, digamos, me doy cuenta que estoy aquí. A mayor altura, es decir, a mayor altura del nivel del mar, hablando, menor es la presión. Entonces, eso aquí solo dice a mayor altura. ¿Qué significa? Altura sobre el nivel del mar. Entonces, tenemos menor presión. Bien, esta altura de esta columna no es la misma altura de esta altura, ¿no? Ya que compare, ¿no? Yo estoy midiendo la altura sobre el nivel del mar. Entonces, yo solo resumo esto. Cuando estás a nivel del mar, tienes más presión, ¿no? Mayor es la presión. De ahí viene el término más presión, ¿no? Más peso. En cambio, yo estoy en La Paz, estoy en el alto, tengo menor presión, o sea, menos peso de columna de aire. Entonces, aquí podemos ver una relación. Esta es una relación, digamos, a nivel del mar, digamos, bueno, 0 kilómetros. ¿Cómo puede afectar, no? Podemos dividir la corteza terrestre, ¿no? La corteza terrestre se puede dividir en estas capas, ya llamamos así, de 0 a 12 kilómetros de altura, llamamos troposfera, el aire es más denso, está alrededor de 1, y les dije que no, a nivel del mar es 1.2, va disminuyendo, un poquito más denso. De 12 a 80 kilómetros, estratosfera, ahí está la capa de ozono, el llamado O3, es una zona de calma, vean los niveles, ¿no? Entre 0 y 2, es como de 12.000 metros están volando los aviones, ¿no? Ahora, entre 80 a, bueno, aquí es a 500, pero no se cuenta, 80 a 500 kilómetros, mesósfera, es un poco más fría, a menos 110 grados centígrados, y aquí van a ver cómo cambia, de 500 a 140 kilómetros, ionosfera, menos densa, ahí están las formas que se vuelven más cálida, 1200, temperaturas de energía solar directa, ahí se forman las auroras polares, resonancia y lo que es satélites, ¿ya? Y la ionosfera. Y de 640 kilómetros a 1200, aquí ya es exósfera, zona de transición entre la atmósfera y el espacio, menor gravidez. Así aquí ya no hay la gravedad. Vean que aquí los satélites, hasta aquí, la fuerza gravitacional o campo gravitacional que ejercen los cuerpos, ¿no? Y aquí contienen, si se han visto aquí ya casi no hay aire, o sea, no hay aire, no hay aire, en realidad, es casi cero. Y aquí ya no había nada de aire en este lado, hacia arriba, más afuera, ¿no? Entonces, estas son las alturas, o como digamos, bueno, alturas sobre el nivel del mar. Entonces, aquí me quedo con esto. Entonces, ahí van a acordarse, ¿no? Que aquí tienes menos presión, es decir, menos cantidad de oxígeno, donde estoy marcando. Hasta donde estás más a nivel del mar, tienes más aire, más cantidad de, o sea, más mayor es el peso, es decir, más peso, más masa. Entonces tienes más cantidad de aire, ¿no? Aquí, a nivel del mar, a nivel del mar, cerca al nivel del mar, tienes mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Recuerda ver que el aire es a veces sinónimo de oxígeno. Y ahí está, vamos a entrar a lo que es el aire atmosférico. Entonces, el parámetro de Torricelli es uno que es en realidad
El experimento de Torricelli fue un proyecto realizado en 1643 por el físico, químico y italiano Evangelista Torricelli en un laboratorio que logró medir la presión atmosférica por primera vez. Entonces, ¿qué hace Torricelli? Torricelli llenó mercurio en un tubo de metro. Vean el tubo, en un tubito de metro de largo, cerrado por uno de los extremos con el dedo, ¿no? Luego lo invirtió sobre una cubeta lleno también de mercurio. Y de inmediato la columna de mercurio bajó, o sea, suelta el dedo pulgar, bueno, que está suelta, sin, ¿no? Y inmediatamente el mercurio bajó varios centímetros. Decíamos que era un metro cúbico, ¿no? Permaneciendo estática unos 76 centímetros o 760 milímetros de altura en la que fluía a la presión atmosférica. Y también fluía en la presión del mercurio, ya que las moléculas del mercurio se compactaron formando la presión en el tubo. Entonces lo que ha hecho en realidad es esto. Este es el modelo. Al soltar, al invertir el tubo, vean a ver, hay alguna fuerza sobre esta. Y aquí vean ¿qué es esto? Este espacio no puede, como no había aire, todo el recipiente, este extremo es, como llamaríamos así, no hay aire dentro de este tubo. Entonces, él observó ¿qué ha pasado? Esto no puede entrar aire. A esto le llamamos vacío, es decir, por debajo de la presión atmosférica, el vacío, ya ese valor está, o sea, cero, no hay presión, aquí, ¿ya? Entonces, aquí ha dicho algo de Weberno. Entonces, Torricelli llegó a la conclusión que la columna de mercurio cae debido a que la presión atmosférica ejercida sobre la superficie del mercurio era capaz de equilibrar la presión ejercida por sus pesos. Entonces, siempre llegaba a este valor, 760. Ya, entonces, más adelante vamos a ver qué es el término vacío. Vamos a ver, es vacío. Podemos tener presiones negativas, sí, se puede obtener presiones negativas, vamos a ver más adelante. Y este valor lo llevo a este valor. Estos 760 milímetros de mercurio lo iguala a la presión atmosférica. ¿Ya? Vean aquí. Esta columna o esta altura de esta columna de mercurio lo iguala a la presión atmosférica. Y este valor se puede hacer también tanto sobre el nivel del mar y van a obtener otro valor. Entonces, nuestra presión atmosférica, si hacemos el mismo experimento en La Paz, no va a dar 760, va a dar un valor menor, ¿no? A 500, no sé, menor a aproximadamente 500 milímetros de mercurio. Entonces, este es el valor referente a nivel del mar. Entonces, una atmósfera vale 760 milímetros de mercurio. Y aquí va a entrar otro tema. Una atmósfera vale 1013 milibar. Escuchen esta palabra, milibar. Bueno, esto aquí vamos a poner aquí. MB, alguna vez van a escuchar, no es metro bar, no, es milibar. Nos quedamos con ese valor. Veamos, entonces, volviendo a lo que ha encontrado Torricelli, él puede experimentar varias veces y si pueden calcular ya sea por método Torricelli otro método para calcular la presión atmosférica, podemos ver, observar ya sea en esta ecuación que viene, alguien puede decir de dónde sale esto, me van a preguntar. Se puede medir experimentalmente y se puede formar una curva. Vean esta curva. Es una curva exponencial, o sea, va disminuyendo. Es una curva, disminuye. Dice, la presión, en la gráfica, la presión versus altitud, es decir, la altitud o altura sobre el nivel del mar. Veamos, cuando estoy aquí, el nivel del mar es, ¿no? Vamos a ver, aquí vale, la curva dice, vale una atmósfera, es lo que dice Torricelli. ¿Qué pasa si voy a 2000 metros? Digamos? Más o menos, choco la curva, me va a dar algo de 0.8 atmósferas, ¿no? Si llego a 4000, digamos, a la altitud de Ciudad del Alto, Potosí, está por los 0.6 atmósferas. Entonces van a ver que vamos a hacer una regresión.
llamamos regresión lineal o regresión, ¿no? Una función polinómica. Por ejemplo, aquí, a una altitud de 4.394, la presión es aproximadamente 0.573 atmósferas. Entonces, esto lo puedo hacer en una hoja de Excel. Entonces, vean aquí, la altitud, a medida que a nivel del mar, 0 metros, es decir, si yo me encuentro a nivel del mar, la presión vale 1 atmósfera. Si voy subiendo, vean que los valores van disminuyendo. Y para encontrar esta ecuación, puedo relacionar por esta ecuación también. Vean que aquí la presión a cualquier altitud, es decir, yo creo que sabe la presión en Cochabamba, por ejemplo, es igual a la presión atmosférica, es decir, una atmósfera, es igual a E, es la constante 2,71, es la exponencial, A menos K, G, Z. Esta acá lo voy a decir, es una constante. Z puedo saber, aquí puedo saber Z. Z es la altura, yo puedo saber la gravedad, conozco, Z altura, conozco. Esta constante debo determinar, ¿ya? Esta constante debo determinar. Esa constante, ¿qué relación? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien puede indicar, tal vez? Le voy a demostrar con un ejemplo, en más rato, esta constante. ¿Dónde sale esa constante? ¿Ya? Entonces, esta constante es nada más, ahí se incluye la masa, la densidad del aire, también puede introducir la presión atmosférica, la constante, bueno, hay varios, esta ecuación se puede deducir a partir de la teoría de los gases ideales, ¿ya? Nada más, y la medida de presión. Entonces, lo único que se van a acordar esto, que la presión es, la atmósfera, la presión del aire varía en forma exponencial, nada más eso es lo que quiero llegar. Algunos factores de conversión, esto lo dejo para que ustedes vayan revisando. Si ustedes dicen una atmósfera, ¿no?, es igual a 1,013 por 10 al 5 newton metro cuadrado, o un bar es 1 por 10 a la 5 newton metro cuadrado. Y aquí me interesa ¿no? Los PCI, ¿no? ¿No? De libras pulgada, está newton metro cuadrado, ahí son los factores. Ahí está un Torricelli, vale, Torricelli, bueno, milímetro de mercurio también es igual a un Torricelli, ya recuerden sus sinónimos Ahora, aquí viene importante, nosotros también manejamos bares, milibar, y algún rato van a escuchar milímetros de agua o columnas de metro agua, por ejemplo, los que manejan sanitaria hidráulica, manejan ese término, y los que manejan gas, como ya les decía, solo manejamos en bar o milibar. ¿Ya? Entonces son términos y siempre van a acordar de los PCI, ¿no? Los PCI vale, un PCI 14,7, no sé, el PCI, aquí no está. El PCI es 14,7 libras pulgada cuadrada. Me avisan el horario, que el horario, ahora está. Haremos un descanso, creo que hemos pasado una hora. 15 minutos de descanso, por favor. Y entramos a esta reducción que quiero contar a lo que es. Hemos hablado de la presión atmosférica, ahora veamos esta presión. ¿Cómo? Nuevamente voy a explicar esto. Muy similar a la anterior. ¿Ya? Le voy a detener la grabación y voy a volver a grabar en la segunda parte. ¿Ya?